Si no te apasiona algo, vete a otro lado. Pero la cosa que vayas a hacer, hazlo con pasión. Hazlo con intensidad. O sea, si lo vas a hacer y estás apasionado, métete. Y esa intensidad y esa pasión te va a llevar a hacer las cosas como deben de ser. Y lo otro es el trabajo duro. Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con USAPIC, tercera temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Desmenuzando la conversación con USAPIC, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de Estados Unidos, o USAPIC por sus siglas en inglés. Antes de empezar, quiero agradecer a USAPIC por permitirnos hacer este podcast y también quiero agradecer muy especialmente a The Ohio Soybean Council por el patrocinio del mismo. En esta ocasión vamos a empezar, tenemos una serie de podcasts, de episodios que se llaman Nuevos Líderes de la Industria. Y en esta ocasión me acompaña Mario Gorena Martínez de la empresa Provoca. Vamos a estar hablando y desmenuzando la conversación acerca del cambio de liderazgo de su empresa, los retos que se han presentado por el hecho de ser una empresa familiar y muchos otros temas más de interés para todos nosotros. Pero antes vamos a escuchar una semblanza de Mario. Mario Gorena Martínez es originario de Monterrey, Nuevo León. Tiene una licenciatura en negocios internacionales por parte del TEC de Monterrey y una maestría en gestión global o Global Management por parte del Thunderbird School of Global Management. Mario inicia su carrera en la industria cárnica en 1996 y en 1998 se integra al negocio familiar, la empresa Provoca, siendo parte fundamental del proceso de institucionalización de la misma, donde ahora se desempeña como vicepresidente comercial y de negocios estratégicos. Bienvenido, Mario, a Desmenuzando la conversación. Muchas gracias, Jaime. Muy contento, honrado de que me hayan considerado para este podcast. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo llegas a la industria? ¿Cuáles son tus inicios? Provoca ya inicia en 1996. En ese entonces estaba yo iniciando mis estudios. Y papá inició el proyecto y desde un inicio me sentí involucrado y partícipe de este proyecto junto con Mauricio, el socio. Y en ese momento estuve participando mucho en la operación de Provoca. Y recuerdo muy bien que en 1997 José Luis Cruz, en aquel entonces USAPIC, hace una invitación para una misión comercial a visitar varias plantas productoras de pavo y de pollo en Estados Unidos. Y pues yo dije, yo me quiero sumar a ese viaje, quiero entender un poco más qué hay detrás de recibir la carne en nuestra planta, ¿no? Okay. Entonces pido un permiso especial en el TEC y les digo, oye, pues es que fíjate que voy a ir a Estados Unidos, quiero entender más allá. Me dice, adelante, nos traerás un reporte de qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que trajiste y adelante, ¿no? Entonces me voy esa semana con varios importadores a Estados Unidos, visitamos varias plantas, pues conocerán muy bien la operación de USAPIC yendo a cada una de ellas, José Luis Cruz liderando en ese momento esto. Claro. Y desde ahí me pareció muy interesante la industria de ave. Y fíjate, Jaime, desde ese entonces hubo una relación muy especial con USAPIC, con José Luis Cruz. Habré tenido 18, 19 años en ese entonces. Y entonces ahí marca un inicio mío en la industria de ave, ¿no? Ok, esos son tus inicios. ¿Y de dónde viene el interés por trabajar y desarrollarte en la industria? Porque una cosa son los inicios y otra cosa es el interés, ¿no? Bien, pues mira, me voy a remontar un poquito atrás. Siempre papá yo muy pegado a papá, ¿no? Siempre como un ejemplo, como un mentor en ese sentido. Entonces
cuando había oportunidades, los sábados me iba a trabajar con él. Y en mi curiosidad yo le decía, oye, pues yo quiero entrar a la planta, ¿qué es lo que hacen? Explícame, en su trabajo anterior. Y me empecé a involucrar en el tema cárnico, ¿no? En una de esas aprendo que están haciendo un proyecto de exportación a Japón y la misma curiosidad me llega a ver cómo es y por qué Japón y de dónde viene. Y entonces esa misma curiosidad, Jaime, me lleva a tomar la decisión de estudiar comercio internacional. Okay. Y muy involucrado hacia el tema cárnico, por así llamarlo, ¿no? Y en ese entonces participaba en el tema de la res, del cerdo, del pollo, y era mucho en torno a comercio internacional cárnico. De ahí se gesta mi interés, y si gustas ponerlo de esta manera, ahí es donde se hace un clic, ahora sí con el inicio mío en la industria, ¿no? Claro. Pero se remonta ese tiempo atrás. Okay. Desde que me le pegaba a mi papá en esos momentos, ¿no? Claro, y está interesante porque decidiste estudiar comercio internacional. Yo pensaría que una persona que tiene como que lazos con una industria se va luego a la ingeniería industrial, pero a lo mejor pensaste un poquito más allá. Sí, recordarás que en aquel entonces, por ejemplo, había una restricción arancelaria, por así llamarlo, a las importaciones, y entonces había temas logísticos, había temas aduaneros, había temas de impuestos, y antes de yo decidir eso, no entendía cómo podíamos recibir productos frescos o congelados. Entonces, oye, pero a ver, si viene de otro país, ¿qué tan rápido tiene que ser el cruce logístico y cómo nos echa a perder en ese camino, en ese proceso? Entonces todo eso eran de las dudas que me iban surgiendo y lo que me invita a empezar a descubrir ese tema. Por eso me voy al tema de comercio internacional. Claro. Oye, interactuar con Japón. Entonces yo veía en aquel entonces que los japoneses venían y pedían ciertos requerimientos y tenían una cultura muy diferente a la nuestra y un idioma. Entonces era algo que me gustaba y me llamaba la atención. Y por ahí fue el gusanito que me fue surgiendo, ¿no? Sí, no, definitivamente. ¿Qué representa para ti ser la persona que le está dando continuidad al negocio familiar? Pues mira, Jaime, definitivamente, digo, es una pregunta complicada, ¿no? Definitivamente es una responsabilidad y un compromiso muy grande, no nada más con la familia, sino con todos los interlocutores que dependen de la empresa, del negocio, ¿no? Las familias que trabajan, las personas y las familias que trabajan para que esto se pueda llevar a cabo, los proveedores, los clientes, pues es una responsabilidad muy grande, Jaime. Y creas o no, sí, de repente piensas y dices, oye, pues está bueno el paquete, ¿no? Y a la misma vez es motivante el tener esos retos, el tener esos compromisos, el entenderlos, te lleva a tener esa responsabilidad o ese compromiso mayor, ¿no? Amigos, vamos a hacer un corte. Seguimos aquí en Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Seguimos con los líderes de la industria y estamos con Mario Gorena Martínez. Síguenos en redes sociales como USAPIC Latam, USAPEC, para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC Latam. Mito. En el tema de las empresas familiares, la sucesión llegará de todas maneras. ¿Para qué planear? Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Amigos, estamos de regreso en Desmenuzando la Conversación. Seguimos platicando con Mario Gorena Martínez de la empresa Provoca. Y Mario, acabamos de escuchar un mito que se refiere a la sucesión de las empresas familiares. O sea, ¿sí se debe planear, no se debe planear?
allá ahí se va, como quien dice, o cuál es tu opinión al respecto? No, pues definitivamente soy un firme creyente que debe de haber un proceso de sucesión muy completo, muy planeado. En nuestro caso venimos trabajando en un proceso de institucionalización y de sucesión desde hace varios años. Desde mi perspectiva, el socio fundador, los socios fundadores, pues es su bebé, ¿no? Y el llegar a un punto donde se tengan que tomar la decisión de salirse y a quién entregarle esa estafeta, pues no es nada sencillo, ¿no? Y el hecho que sea un familiar el probable sucesor, la empresa pudiera llegar a sufrir en ese momento, ¿no? Si se tiende a darlo de facto, puede ser que no sea la mejor decisión para la empresa. Entonces yo creo que definitivamente tiene que haber un proceso bien llevado, bien planeado, y buscar la mejor persona que pueda llevar esa encomienda, ¿no? Porque si volvemos al punto que te decía ahorita, hay una responsabilidad en esa empresa con todos los stakeholders que están alrededor de ella, y no quiere decir que por llevar la sangre o el apellido deba de ser el más calificado para poder llevar a cabo ese proceso, ¿no? Entonces sí, definitivamente que soy un creyente de llevar a cabo un proceso bien planeado. Me imagino que en ese sentido, pues, digo, si yo tuviera a mi hijo y yo tuviera una empresa, pues yo lo meto a trabajar a todas las áreas para que conozca todas las áreas, aunque sea un poquito de cada una, y que empiece a trabajar y crearle el plan de desarrollarlo. Si no quiere, si no le gusta, si quiere hacer otra cosa, bueno, pues allá él, que haga lo que quiera, y como tú dices, eliges a la mejor persona, ¿no? Entonces desde ahí tienes que empezar, oye, a ver, pues, punto número 1, al hijo le gusta o no le gusta, le interesa, no le interesa, y a lo mejor le gusta y le interesa. De ahí sigue la siguiente pregunta: ¿realmente está calificado para poder seguir con eso o no? Y de ahí se desprende toda una serie de cuestionamientos. Oye, ¿cuándo? ¿Por qué? Y etcétera, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano en ese sentido. Definitivamente. Hablando precisamente de las empresas familiares, ¿tienes alguna enseñanza que te hayan dejado tus padres y que la sigas aplicando a tu vida y en tu negocio? Vuelvo a lo mismo. Desde muy chico, desde niño, muy pegado a papá. Y de los aprendizajes pues que los llevo tatuados, por así llamarlo. Uno es hacer las cosas con pasión. Si no te apasiona algo, vete a otro lado. Pero la cosa que vayas a hacer, hazlo con pasión. Hazlo con intensidad. O sea, si lo vas a hacer y estás apasionado, métete, y esa intensidad y esa pasión te va a llevar a hacer las cosas como deben de ser. Y lo otro es el trabajo duro. Oye, hay un dicho que dice, papá, el dinero no se da en árboles. Oye, hay que trabajarle, hay que esforzarse con pasión, con intensidad, para que puedan salir las cosas adelante, ¿no? Entonces, son de los aprendizajes que hoy tengo. Me considero en lo que hago muy apasionado, de repente sangre caliente, por así llamarlo, y pues bueno, es parte de los aprendizajes que me ha dejado la experiencia con mi papá, ¿no? Me gustaría abordar una pregunta, Mario, que puede sonar un poco egocéntrica, pero y de hecho quiero que lo seas. O sea, vamos a quitar la modestia, vamos a borrarla y échate todas las flores que quieras, pero me gustaría saber, y me gustaría que les contaras a nuestros amigos cuál es tu principal aportación o innovación en la empresa, en este negocio.
durante muchos años el concepto, la estrategia del negocio estaba muy enfocado hacia un canal de mercadeo muy en particular, y yo era un convencido del poder agregar más valor a lo que estábamos haciendo. Agregando más valor significaría obtener un pequeño porcentaje mayor en la rentabilidad del negocio, y yo era muy convencido de formar una marca, ¿no? El hecho de poder agregarle valor a un producto, el hecho de poder posicionar una marca, eventualmente, después de inversión, debiera de redituar más en ese sentido, ¿no? Hoy en día, después de este journey en el cual logré convencer en la empresa para podernos meter a las marcas, pues ha habido una serie de aprendizajes, una serie de retos, pero hoy en día empiezas a ver los frutos después de 7 años de este trayecto, y me siento muy orgulloso, por así llamarlo, de haber lanzado esto, con muchos tropiezos, con caídas, con raspadas, con coscorrones, pero siento yo que es la gestación de todo proyecto, ¿no? Definitivamente me hubiera gustado que fuera más rápido esa curva de arranque, esa curva, pero bueno, son parte de los aprendizajes que te van dando. Claro. Y hoy en día, pues sí me puedo jactar de que me da orgullo y que vaya progresando poco a poco ese proyecto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí, claro, la marca Dos Familias. ¿Y volvemos a lo mismo? Volvemos a lo mismo. Pues es un bebé. Claro. Es un bebé del que hablábamos ahorita. Voy a ver, y si empiezas a proyectarlo hacia futuro, bueno, pues ¿dónde la quieres ver? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes que transitar para poder llegar hacia esa visión que tienes con la marca? Y es un bebé nuevo, ¿no? Diferente a lo que veníamos haciendo originalmente o en el DNA de Provoca. Pues hoy Dos Familias empieza a posicionarse, empieza a tener algo diferente. Qué bueno, me da mucho gusto saber eso, porque sí, créeme que he ido al súper y sí he visto ahí un poquito la marca Dos Familias ahí empezando a posicionarse y empezando ahí metiéndose en los supermercados y ese asunto. Amigos, prueben la marca Dos Familias, está muy buena. Ahora, hablábamos hace rato de los coscorrones y los tropezones y las raspones que sacamos cada que emprendemos un nuevo proyecto. Cuéntame cuál ha sido el reto o el coscorrón más fuerte que has tenido que superar. Mira, coscorrones han sido muchos. Mira, cuando se gesta este tema, y nosotros siempre muy metidos en la proteína del pavo, volvía yo a decir, a ver, ¿cómo pudiéramos agregarle más valor al pavo? ¿No? Y empezamos a hacer una serie de investigaciones de mercado, qué piensa la gente del pavo, cómo consume el pavo la gente, para ver pues, qué nos arrojaban esos estudios de mercado, ¿no? Nos dimos cuenta que la gente ubicaba al pavo como una proteína sana, saludable, baja en grasa, fit, por así llamarlo, pero también la gente ubicaba al pavo en una estacionalidad de las fiestas decembrinas, por así llamarlo, ¿no? Y ese era un segmento, y otro segmento pues eran las carnes procesadas, ¿no? Los jamones, las salchichas de pavo. La gente ubicaba muy bien al pavo en ese sentido. Sin embargo, no había una presencia del pavo en la mesa del consumidor del día a día, ¿no? Y ese fue parte de las pistas que nos fueron guiando hacia el desarrollo de estos valores agregados en el tema del pavo. Uno de los principales retos que hemos encontrado, Jaime, es educar al consumidor. Oye,
pues yo no sabía que podía comerme una milanesa de pavo. En lugar de hacer una milanesa empanizada de res o una milanesa empanizada de pollo, pues yo no sabía que podía tener acceso a una milanesa empanizada de pavo. O un asado, en lugar de puerco le pones pavo, y se convierte en una comida más saludable, menos grasa, pero sigues poniéndole los mismos ingredientes mexicanos y en el día a día que lo puedas tener en tu casa. Claro. Entonces, ese reto, Jaime, de educar al cliente, de ponerle enfrente esa otra alternativa, fuera de su mindset. Porque si tú le preguntas al ama de casa, oye, ¿qué comes? ¿Qué proteínas animales compras en tu casa para el día a día? Pues te van a decir huevo, te van a decir res, te van a decir cerdo y pollo. El pavo nunca aparece. Ese reto ha sido de los principales en este camino de dos familias. Ok, y es interesante que sí has logrado superar ese reto, vas avanzando. Es un esfuerzo titánico. Es un esfuerzo titánico porque, pues mira nomás, imagínate en la población de México y vuelves a lo mismo. Oye, la visión es poder llegar y mexicanizar el pavo en el día a día de las familias. Oye, ¿en dónde? A todos los estratos sociales. Entonces, definitivamente que el esfuerzo para dar a conocer la proteína de pavo como una del día a día en el ama de casa, pues es un esfuerzo grandísimo, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Claro, definitivamente. Mario, vamos a hacer otro corte. Permíteme hacer otro corte. Vamos a regresar, amigos. Seguimos aquí en Desmenuzando la Conversación con Yusapic y estamos con líderes de la industria, con Mario Gorena Martínez. Desmenuzando la Conversación con Yusapic es realizado gracias al patrocinio de Ohio Soybean Council. Dato: en Provoca, el pavo es el estandarte de nuestra visión y buscamos lograr la disrupción en las mesas de los mexicanos, proponiendo creatividad en platillos para consumidores conocedores, prácticos, foodies e indulgentes. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapic. Amigos, bienvenidos de regreso. Estamos en Desmenuzando la Conversación con Yusapic, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Estamos en esta ocasión con Mario Gorena Martínez de Provoca. Platíqueme un poquito acerca de la marca Dos Familias. Cuando hacemos las investigaciones de mercado, nos damos cuenta de que hay esa área de oportunidad y dentro de la lluvia de ideas decimos, oye, a ver, ¿cómo podemos acercar el pavo al ama de casa? Y dentro de eso llegó una brillante idea del cielo y dice, oye, vamos a mexicanizar el pavo. ¿Qué es mexicanizar el pavo? Pues a ver, vamos a hacerlo en el día a día. Y entonces sale el tema, oye, yo te pregunto a ti, calabacita con elote. ¿Con qué? Con carne de puerco. Sí. Oye, a ver, ¿y por qué no con pavo? ¿Cómo? Asado. De puerco. ¿Y por qué no con pavo? Ok. Arrachera. Si lo ponemos al grill, arrachera. ¿De res? De res. ¿Por qué no de pavo? Ah, canijo. Y entonces empezamos a jugar con esos conceptos. De decir, oye, vamos a separar en dos lo que es del día a día del ama de casa que cocina todos los días para el señor, para los hijos. Y vamos a pensar también en el papá que le gusta prender el asador en diferentes lados y decir, a ver, si atacamos los dos lados y tratamos de acercar el pavo, debiéramos de tener con más facilidad el que lo vayan adoptando en ese sentido. Entonces empezamos a trabajar, oye, ¿qué pasa si haces un cortadillo de pavo, si haces un asado de pavo, una calabacita con elote con pavo, si haces milanesas, pero también unas arracheras, o haces unas fajitas de pavo, y ese fue el tema de ir mexicanizándolo. Okay. Oye, ¿cómo lo tropicalizamos? Pues a lo mejor en el sureste comerán con ciertos condimentos diferentes a los que comemos en el norte y fueron parte del desarrollo, de la gestación de los nuevos productos. De hecho, Jaime, y
USAPIC ha sido parte en todo este proceso. Estuvimos trabajando con la universidad y con los alumnos en desarrollar. Entonces hicimos todo un proyecto muy completo para ir viendo cómo podíamos acercar el pavo de 2 familias a la gente, que lo fuera adoptando más fácil. Está interesante eso porque ahí te das cuenta que la proteína no importa, o sea, importan más un poquito más los sabores, pero si la proteína la pones de pavo, que es menos grasa, es más saludable, tiene más vitaminas, o sea, tiene una serie de beneficios que a lo mejor algunas proteínas tienen menos, no voy a decir que no tiene, pero tiene menos que el pavo. Entonces, si ahorita me sacaste un paradigma, me cambiaste un paradigma bien fuerte, porque pienso, asado, pues de puerco. Pero pues si yo pongo asado de pavo, ¿qué pasa? Pues nada, al contrario, a lo mejor sabe igual. Te invito a que lo pruebes. Órale. Oye, y llegas en la noche y que te preparen en tu casa una calabacita con elote de puerco y dices tú, ay, no voy a dormir. Sí. Bueno, pero si le pones pavo, te cambia completamente el sentido de decir, chihuahua, pues a ver, déjame probarlo. Y ahí entra. Y está más light. Y es light. Y la proteína es una muy alta fuente de proteína. Entonces son de las partes que hemos ido aprovechando o trabajando en ese acercamiento del pavo hacia el consumidor. Definitivamente. Y amigos, les invito de ver también a probar estas creaciones de Provoca con la marca Dos Familias, porque la verdad es que tuve oportunidad de probar una y sí, la verdad sí está buena. Qué bueno, sí qué está bueno, buena. Qué bueno. Oye, pues continuemos, Mario. Vamos a hablar un poquito más de ti, viejo. Entonces, ahí te va, mira. A mí me gusta a veces hacer esta pregunta porque es interesante la información que sale de ella. Si tú pudieras viajar en el tiempo y cambiar algo respecto a ti que fuera para tu negocio, ¿qué sería? O sea, ¿qué cambiarías? Hago referencia a una de las preguntas anteriores que me hacías, donde esa pasión, donde esa intensidad, y quizá con la edad más joven, me quería comer el mundo en una mordida. Y entonces veía un proyecto o veía una oportunidad, una posibilidad y iba por ella. Y salía otra, iba por ella. Y salía otra, iba por ella. Y entonces en mi forma de pensar en aquel entonces, si me remonto a aquel entonces, era decir, oye, pues esto jala porque traigo 4 o 5 alternativas, 4 o 5 proyectos que a la par, paralelamente los iré llevando y van a florecer, ¿no? Hoy en día, esos coscorrones, esas raspadas, esas caídas, pues me dicen que el enfoque da mayor resultado. Oye, en lugar de traer 2, 3, 4 alternativas abiertas, creo que el enfoque con esas mismas características, con esa pasión, con esa intensidad, con ese trabajo, a la larga te da un mayor resultado. Porque de lo contrario ahí está el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, haciendo referencia a esa pregunta, si pudiera hacer ese cambio, creo que pudiera haber algún resultado diferente. Hoy en día procuro, aunque me siguen haciendo cosquillas las otras, ya empiezo a discernir si verdaderamente es una oportunidad o no, y posiblemente si es una oportunidad vale la pena tomarla o dejarla pasar en ese momento, porque puede haber un costo de oportunidad contra algo más relevante. Entonces, ese enfoque lo considero un aprendizaje en estos años que tengo de experiencia, ¿no? Ok, entonces, si te estoy entendiendo bien, la preferencia personal que yo estoy escuchando de ti es que prefieres la profundidad que la amplitud. O sea, prefieres saber mucho de pocas cosas que muchas cosas, que poquito de muchas cosas. Hoy en día sí. me convenzo más de eso. Ok.
Y finalmente, Jaime, lo empiezas a ver en resultados y en la administración de recursos. Y cuando te hablo de administración de recursos, pues uno muy importante pues es el tiempo. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a un proyecto, 2 proyectos? ¿O cuánto tiempo le dedicas a 5 proyectos o 7 proyectos, ¿no? Claro. ¿Con qué intensidad, con qué enfoque a cada uno de ellos? Pero los recursos son limitados. Y entonces, y vuelvo a lo mismo, y a ver, si tienes esas 5 o 7, pues lo más importante es que puedas tú identificar cuál es la que más te va a redituar. La que más te va a redituar en la inversión de esos recursos de los que estás hablando. Entonces, pues sí, va en ese sentido, ¿no? Más profundidad, más enfoque. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué viene en el futuro para Provoca, para Dos Familias? ¿Qué planes tienes? Mira, Dos Familias, yo tengo una visión, es que Dos Familias esté en todo el país. Y finalmente ahorita estamos en las cadenas más grandes a nivel nacional, sí. Pero definitivamente nos gustaría tener una mayor participación en las cocinas, en las casas de los mexicanos. Y hay un esfuerzo muy grande todavía por hacer ahí. Dentro en el cajón, y volviendo a lo mismo del enfoque, pues no está descartado la exportación a una comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. La comunidad mexicana en Estados Unidos es muy grande. Siempre tiene una nostalgia por México. Y si retomamos el tema del mexicanizando pavo, creemos que es un muy buen concepto para que eso suceda. Sin embargo, dentro de ese enfoque, dentro de esas prioridades, a ver, espérate, pues si todavía tienes un camino por recorrer grandísimo en México, ¿qué andas haciendo en otros lados, no? Volviendo a lo mismo que platicamos del enfoque. Claro. Pero finalmente queremos darle mucho empuje en ese sentido, en esa dirección, porque estamos convencidos que Dos Familias, el pavo, tiene mucho por donde crecer. Mario, ya para cerrar, me gustaría que me respondieras cómo te gustaría ser recordado. ¿Cuál sería el legado de Mario Gorena Martínez en la industria avícola o en la industria como tal? Pues sé que es una pregunta difícil, pero... Qué difícil pregunta te avientas, Jaime. Pues eso, mira, imaginémonos que antes el pavo nada más se comía en Navidad y en jamones y salchichas, ¿no? Y que en 15 años el pavo esté en el top of mind del ama de casa en sus alternativas de compra. Ese para mí sería mi legado. Hoy ya puedo comprar pollo, pavo, cerdo o res, según lo que quiera, ponerlo como una alternativa más y bajo su sazón, bajo su idea de cocina, del sazón, manera de cocinar, pero que realmente la gente ya esté pensando en pavo en el día a día. Ese sería mi mayor legado, que ya sea de facto, ¿no? Amigos, hemos llegado al final de este episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Muchas gracias por acompañarnos, Mario, una vez más. Claro. Antes de despedirme, quiero agradecer también a nombre de Yusapik el apoyo y el patrocinio de The Ohio Soybean Council, y también quiero agradecer a ustedes, amigos, por su atención. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Yusapik Latam. Escúchenos en las plataformas de podcast de su preferencia, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier plataforma que ustedes tengan para escuchar podcast, seguramente nos van a encontrar ahí búsquenos. Pues no me queda más que despedirme. Soy Jaime González Elizondo, soy consultor de Yusapik y nos vemos la próxima. Esta emisión ha llegado a su fin, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este episodio y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos para resolverlas.